pregunta, estoy súper pendiente. Listo. ¿Nos confirman si ahí están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora, señora, sí sí se se está está viendo. viendo. Listo. Pongo la cámara. Bueno, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Como les comentaba Diana, yo soy Juliana Cano y soy ingeniera de alimentos y pues soy la encargada de dar y de compartir este ratico con ustedes acerca del tema de buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria. Bueno. Tenemos, digamos, como concepto general que todas las buenas prácticas de manufactura son aquellos principios que tenemos en cuenta cuando vamos a manipular alimentos, aquellos principios higiénicos y a su vez conductas que están intrínsecas en la persona que va a manipular alimentos. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Son, como les decía, principios básicos, prácticas generales de higiene, ¿cierto? En este caso, pues debemos de tener todos estos principios a lo largo de la cadena de producción, desde la manipulación del alimento, la preparación de este, no es lo mismo manipular, preparar, la elaboración, digamos que la preparación hace más énfasis de yo tener todos los utensilios que necesito, de tener los equipos que requiero, la elaboración habla más de el hacer, de la mezcla de ingredientes, digamos que es todo esto. El envasado, yo una vez tengo un producto final, el envasado también, digamos que es supremamente importante porque este es un punto donde el alimento se puede recontaminar. Entonces hay que tener estos principios básicos y estas prácticas generales. El almacenamiento, entonces cuando una vez tengo mi producto terminado, las condiciones de almacenamiento como temperatura, humedad relativa se hacen supremamente importante para su conservación. Fuera de eso, digamos la forma en que es almacenado, que debe ser estivas, organizadas, que estas estivas no estén cerca de la pared. El transporte, digamos, en el cual se va a enviar el producto, e independientemente si es una empresa grande o si es una empresa pequeña, o digamos, independientemente del producto que sea, yo necesito tener muy claro cómo es la forma en que va a ser transportado, o sea, muchas cajas, o sea, simplemente un producto solo en una pequeña caja o algo así, porque la forma en que va a ser transportado condiciona mucho la calidad del producto con la que va a llegar, esta calidad con la que va a llegar el producto al consumidor, porque debemos de tener en cuenta que durante todas esas etapas, durante esa larga cadena de distribución, donde está involucrado el transporte, el alimento puede, digamos, verse expuestos a cambios de temperatura, de humedad, de espacios y pues todo. Y la distribución, a lo largo de la cadena de distribución, saber qué tanto tiempo es el que va a estar mi producto, digamos, durante la cadena para que al final llegue, durante la cadena de distribución para que al final llegue al consumidor y a qué condiciones va a estar expuesto también, ¿cierto? La importancia de las BPM da en que, o digamos, radica en que cualquier persona, incluso una ama de casa, alguien que trabaja en una empresa de alimentos o simplemente en un puesto de comidas rápidas,
digamos, tiene una responsabilidad muy importante frente a la salud pública de la sociedad, porque debemos de tener en cuenta que el alimento es una matriz o digamos es un conjunto de ingredientes que van a ingresar a nuestro cuerpo y tienen una función biológica. Entonces digo, es que en algún momento todos nosotros nos volvemos actores de representar la buena calidad del alimento para evitar riesgos en la salud pública. La importancia de las BPMs como fundamental tenemos que es garantizar la inocuidad alimentaria. Entonces, digamos que esto con la salud pública también me refiero a inocuidad alimentaria en cuanto a que la inocuidad alimentaria significa que un alimento carece de todo tipo de riesgo para el consumidor. Más adelante vamos a ver los tipos de riesgos que puede, digamos, conllevar un alimento y que puede perjudicar esto que les digo acerca de la salud pública de la sociedad, pero digamos que debemos de entender que independientemente de nuestro papel en nuestra acción en la cadena alimentaria, a lo largo de la cadena alimentaria, si manipulamos, si envasamos, si estamos en un emprendimiento, si más bien nos encargamos de todo lo que, digamos, está alrededor de nuestro producto, debemos de tener presente siempre el término inocuidad. Yo debo de hacer mis actividades de manera que mi producto sea seguro, que sea completamente inocuo y no represente un riesgo para la sociedad. También con las BPM damos credibilidad y confiabilidad a los consumidores. Esto, digamos, es muy importante porque cuando nosotros tenemos unas buenas prácticas higiénicas y no solamente si tenemos, digamos, estamos expuestos al consumidor directamente o no, nosotros lo debemos dejar de hacer, no, siempre debemos de tener estas buenas prácticas higiénicas, esto que les digo de que es más de conductas, de hábitos, de prácticas al momento de la preparación de alimentos o alimentos en el momento en que estamos en contacto con un alimento. Entonces, dar credibilidad y confiabilidad a los consumidores es muy importante a través de nuestra responsabilidad con el producto y de una forma, haciendo nuestro producto de una forma honesta y lo más segura posible para el consumidor. Y damos respuesta a una normatividad vigente. La resolución 2674 es la que habla acerca de la distribución, del almacenamiento, el proceso de manufactura y todo de los alimentos, la que regula aquí en Colombia el proceso de manufactura de los alimentos, ¿cierto? Tiene un artículo que habla completamente de las buenas prácticas de manufactura y cómo se deben de llevar a cabo, ¿cierto? Entonces también, digamos, las buenas prácticas de manufactura es una actividad que se debe de cumplir principalmente no solo por la inocuidad, sino para también dar respuesta a la normatividad. Ahora, digamos que sabemos que son las buenas prácticas de manufactura. Vamos a empezar desde la base. O sea, esas buenas prácticas de manufactura están aplicadas a un alimento y a todo lo que concierne alrededor de la producción de este alimento. Entonces, podemos definir qué es un alimento primero. Y un alimento se dice que es toda sustancia destinada al consumo y nutrición del ser humano. Un alimento siempre debe cumplir tres tipos de calidades. Entonces, tiene una calidad sensorial, que en esta calidad sensorial hablamos de lo que es su sabor, su olor, su textura, su apariencia, principalmente, pues, digamos, como estos cuatro factores donde nos dice mucho acerca de la calidad general del producto. Entonces nosotros vemos cuando hay una naranja, por ejemplo, que se encuentra, digamos, con su estructura completamente completa, que se encuentra turgente, que es cuando, digamos, el producto está duro, que no está blando, que está firme. Entonces, digamos que son cualidades que muchas veces nosotros como consumidores
no tanto los consumidores. Creo que en algunas ocasiones los consumidores lo tienen más en cuenta que las personas que manufacturan el alimento, y es que todo entra por los ojos. Entonces muchas veces, en cuanto, digamos, en el caso de los frutos, eh, uno sabe que no es lo mismo un fruto que presenta cierta turgencia, tiene cierta firmeza, a un producto que está más blando o que presenta una mancha ya blanquita por un hongo, especialmente por tipo moho o levadura. Entonces, digamos que todo esto afecta el olor. Cuando yo estoy produciendo un alimento, yo debo de garantizar que las características se mantengan. Entonces, si estoy produciendo un arequipe o un dulce artesanal, yo acostumbro a mi consumidor de que siempre el olor sea el mismo, el color sea el mismo, y el día que cambie ese color, pues digamos, yo voy a estar provocando variabilidad en mi producto, y esto en algún momento el consumidor puede que no lo reciba de la mejor manera y deje de comprar nuestro producto. Entonces, digamos que todo esto es lo que abarca la calidad sensorial, en, en que las características de olor, sabor, textura sean propias de ese producto y sean, digamos, valga la redundancia, características. O sea, que el dulce, si es de coco, huele a coco, no tiene por qué oler a chocolate. Cosas así son supremamente importantes. También tenemos una calidad nutricional. Esa calidad nutricional habla acerca de los ingredientes o macronutrientes más importantes que nos presenta en el alimento. Entonces, la proteína, los carbohidratos, la grasa, digamos que son aquellos componentes principales muy importantes para nuestras funciones metabólicas en el organismo. Pero también hay otros que son los micronutrientes, como las vitaminas y los minerales, que hacen parte de la calidad composicional del producto y de la calidad nutricional. Digamos que tenemos que tener en presente que hay unos alimentos que son más ricos en ciertos componentes que en otros. Y finalmente hay una calidad higiénica, y que esta, digamos, en base a esto es que se establecen las buenas prácticas de manufactura alrededor de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque la calidad higiénica habla acerca de los microorganismos, principalmente patógenos, que pueden estar presentes en mi alimento y que, como les decía ahorita, pueden causar un daño a la salud pública de la sociedad. Esta última calidad es negociable. O sea, digamos que las tres calidades, yo dependiendo del estrato socioeconómico al que va dirigido mi producto, digamos, de la población a la cual quiero suplir ciertas necesidades nutricionales, pues yo puedo variar eso, ¿cierto? Pero la calidad higiénica, o sea, la carga microbiana de cada alimento varía según la resolución que le aplique, según la normatividad que le aplique a cada producto, pero este producto, independientemente de cuál sea, siempre debe mantener lo más inocuo posible, lo que les decía ahorita, carente de riesgo. Y la calidad higiénica es supremamente importante y no es negociable. Un ejemplo, pues, que me gusta decir mucho es que, por ejemplo, hay empresas en este momento en que manufacturan para diferentes niveles socioeconómicos. Entonces, no voy a decir nombres, pero tenemos la empresa Pepito, un ejemplo, que saca un jamón para un nivel socioeconómico alto, donde este jamón, ok, tiene bajos niveles de grasa, bajos niveles de sodio y una alta cantidad de proteínas, ¿cierto? Mientras este mismo fabricante Pepito saca el jamón, pero para un nivel socioeconómico medio, con una calidad nutricional más bien como promedio, y también la saca para un nivel socioeconómico bajo, donde el componente, digamos, proteico es menor, donde hay más grasa, hay más sodio, bueno, todo esto. Entonces puede variar dependiendo al sector al que va dirigido. Pero de estos tres productos que yo les digo, o sea, el que tiene una composición estándar, el que tiene, digamos, más grasa, o el que tiene menos grasa y sodio, siempre tienen la misma calidad higiénica.
porque esto, digamos, no es negociable en ningún, como les digo, en ningún sector y para ningún alimento, ¿cierto? Al igual que la calidad sensorial. Pues, digamos que en el ejemplo anterior, puede que el producto o digamos, el jamón que va para un nivel socioeconómico mayor tenga unas características de olor, de apariencia, incluso empaque mucho más agradables que las del jamón estándar, ¿cierto? Pero vuelve y juega. La calidad higiénica sigue siendo la misma en los tres casos. En este sentido, también es importante recordar que es responsabilidad del manipulador de alimentos garantizar la calidad higiénica o inocuidad. Debemos de ver que los alimentos tienen varias clasificaciones. Primero, tiene una clasificación por su estabilidad. Aquí es donde conocemos los alimentos perecederos. Estos alimentos perecederos son como el huevo, la leche, la carne. Digamos que estos alimentos perecederos tienen una actividad de agua alta. Además, necesitan para su conservación métodos como refrigeración, congelación, porque además son alimentos muy ricos nutricionalmente. Entonces, por ahí que tienen alta cantidad de agua, tienen alta cantidad de proteína, alta cantidad de azúcares, y como lo vamos a ver un poco más adelante, pues de esto sobreviven los microorganismos. Los microorganismos que son los que afectan la calidad higiénica del producto y que puede repercutir en la salud pública. Tenemos otro, dentro de la clasificación de los alimentos por estabilidad, tenemos los semiperecederos. ¿Qué ejemplos de los semiperecederos tenemos? Las arepas, las nueces y las pulpas. Si bien su actividad de agua es intermedia, aún así la mayoría de los casos necesitan métodos de conservación como la refrigeración, caso arepas, pulpas, las nueces no tanto, sin embargo, se conservan un poco más en refrigeración porque hay menos probabilidad, digamos que se retardan esas reacciones de oxidación que muchas veces producen olores, digamos, rancios en el alimento, en las nueces, ¿cierto? Y tenemos la última clasificación por la estabilidad en cuanto a los alimentos, que son los alimentos poco perecederos. Aquí se habla de cuando el alimento digamos, tiene muy poca actividad de agua y su crecimiento microbiano no es tan acelerado. Entonces, tenemos el azúcar, la harina, productos por lo general secos, la pasta, digamos que la cantidad de agua presente en este alimento no es mucha. Y muchas veces, pues, en la mayoría de los casos no se necesita conservar por un medio de refrigeración. Y también tenemos una clasificación en cuanto al alto riesgo de los alimentos, un alto riesgo para la salud pública. Entonces tenemos lo que son las carnes, productos cárnicos, derivados cárnicos, los lácteos, derivados cárnicos, producto de pesca y sus derivados, alimentos con baja acidez. Es importante tener presente que en alimentos que no se encuentran tan ácidos, la proliferación de microorganismos es mayor. Y en cambio, en alimentos que se encuentran ácidos, la proliferación de mohos y levaduras, que ahorita lo vamos a ver que son otra clase de microorganismos, puede ser mayor. Entonces, digamos que si bien las bacterias, que son como las principales patógenos, no crecen en pHs ácidos, en estos pHs ácidos sí pueden crecer mohos y levadura. Alimentos o comidas preparadas de origen animal listos para el consumo. Digamos que vuelve y juega que un alimento que ya está cocinado y está listo para el consumo es muy susceptible a una recontaminación, ¿cierto? Entonces, por esto también está en alto riesgo. El agua envasada, debido a que el agua debe tener un proceso de potabilización
un filtrado de varias etapas, de filtros de carbón, de filtros de arena, digas que todo es un proceso de potabilización y de ciertos aditivos para garantizar la inocuidad del producto. Entonces se vuelve un alto riesgo cuando no se vigila o no se garantiza que el alimento, que en este caso que el envase de agua, sí se haga bajo las condiciones adecuadas. Y alimentos infantiles, no solo porque, ok, si es una población susceptible a adquirir enfermedades a través de los alimentos, sino que principalmente es porque es una población que tiene unos requerimientos nutricionales específicos y fuera de eso eh, no tienen un sistema inmune muy desarrollado. Bueno, como les decía, entonces digamos que todo, en conjunto todos estos alimentos tienen actividad de agua alta, gran cantidad de agua dispuesta o disponible para el crecimiento microbiano, cantidad de nutrientes elevados, entonces proteína, grasa, azúcares y pHs, que como les digo, la mayoría de los patógenos crecen en pHs, en alimentos que tienen un pH poco ácido, o sea, más cercano a la neutralidad, tipo carne, tipo leche. Entonces, digamos que en alimentos que no están tan ácidos también es probable el crecimiento microbiano. Cualquier deficiencia en el proceso, manipulación, conservación, transporte, distribución, comercialización puede ocasionar trastornos en la salud del consumidor. Que nosotros como manipuladores de alimentos, e incluso como consumidores, ¿qué no deseamos que pase en el alimento? Esto es principalmente la contaminación. Pero digamos que la contaminación, uno muchas veces entiende el término, pero no puede estar de manera abstracta en nuestras mentes, sino que debemos aprender cuando estamos en contacto con los alimentos, definir qué es la contaminación y además saber que existen varios tipos de contaminaciones. Entonces, primero como definición, tenemos que la contaminación es un evento que ocurre cuando un elemento o sustancia extraña o ajena del producto que yo estoy elaborando finaliza dentro del producto o se transfiere al alimento. Esto es la contaminación. Cuando algo que no pertenece, no es característico del alimento, llega ahí. Existen varios tipos de contaminación. Existe primero una contaminación física. Esta contaminación física habla acerca de todas las partículas sólidas, de materiales extraños que pueden caer en los alimentos a lo largo de mi cadena de producción, desde la restricción de la materia prima. Digamos que esto es una etapa donde muchas veces aparecen materiales físicos o contaminación física porque aparecen materiales extraños. Está el vidrio, el cabello, el metal, el polvo. En el caso del cabello, no es solo una contaminación física, sino que también pasa a una segunda contaminación, que sería la contaminación biológica. ¿Por qué? Porque el cabello tiene material genético y digamos que puede también estar contaminado con patógenos y microbacterias que nos pueden causar daños. El mismo caso pasa con las uñas, con la piel, digamos, cuando tenemos una herida y todo esto, estamos infectando de manera biológica el alimento. Aquí, digamos, de forma biológica, hay tres tipos de microorganismos en los cuales al final puede, digamos, mi alimento tener una contaminación. Y estos son los mohos, los parásitos, las bacterias y las levaduras. Más adelante las vamos a ver pues unas por unas. Y hay una tercera contaminación que es la contaminación química. Y estas son sustancias peligrosas en contacto con los alimentos, que pueden ser agroquímicos, aditivos y sustancias de limpieza. También son productos que tenemos que tener en cuenta que están muy a la par del proceso
a lo largo de la cadena de producción, incluso de un alimento, desde los agroquímicos, si son frutas, verduras, desde los aditivos, digamos que pasa a ser una contaminación química. Mi aditivo, cuando lo uso en cantidades innecesarias y muchas veces de los casos, muchas ocasiones en los casos, es para camuflar defectos de calidad. Entonces, digamos que ahí es donde pasa mi aditivo cuando lo uso de manera excesiva, hacen una contaminación química. Y sustancias de limpieza. Si yo soy la persona que me encargo de hacer todo mi proceso, desde la limpieza hasta el envasado, paralelo al proceso también hay sustancias que, digamos, deben estar almacenadas en otro lugar, pero que también pueden representar un riesgo para el alimento. ¿Por qué? Porque yo las debo de usar. Entonces yo debo de limpiar, desinfectar mis utensilios y todo esto, pero yo debo de hacer una separación, digamos, muy consciente en el momento de preparar mis alimentos, para evitar este tipo de contaminación, ¿cierto? Porque debemos de tener presente que son sustancias que siempre van a estar ahí y que debemos de hacer uso de ellas. Factores de contaminación de los alimentos. Entonces, tenemos que, como los principales o, digamos, más grandes factores de contaminación del alimento, tenemos el agua. El agua principalmente, pues porque en esta crece un montón de microorganismos. El agua es la base para muchos procesos productivos, no solo de limpieza y desinfección, sino que en muchos alimentos es un componente que se encuentra en gran porcentaje. Entonces, digamos que el agua nos acompaña de algún modo, pues un recurso muy valioso para la producción de alimentos. Pero a su vez, entonces se puede, digamos, convertir en ese recurso que me contamine mi alimento. Pero como les decía, el agua debe ser potable. Equipos. En cuanto a los equipos, tenemos que son aquellos, digamos, aquellas máquinas, aquellos equipos que siempre van a estar en contacto con nuestro alimento porque sí o sí hacen parte de su proceso de producción. Entonces, un molino, también, no sé, una fileteadora. Independientemente del equipo que sea, estos tienen superficies o digamos su forma está en contacto con el alimento y este debe estar también limpio y desinfectado para que no afecte mi alimento. Y también están los utensilios que se utilizan en el proceso de manufactura pueden representar un tipo de contaminación debido a que, digamos, cuando no son correctamente desinfectados, cuando no, digamos, están hechos de los materiales adecuados, como es el inoxidable y todo esto, puede repercutir en el alimento y al final este se puede ver contaminado. El envase debe estar siempre inocuo, digamos que no debe representar, no debe tener contaminación que represente un riesgo para mi alimento, pero al mismo tiempo debe garantizar y evitar que mi alimento se contamine. El envase es esa estructura que le da protección contra factores externos a mi alimento y que va a garantizar que al final mi alimento llegue de forma adecuada al consumidor final. Entonces, protege frente al medio ambiente, temperatura, polvo, humedad. Entonces, fuera de que el envase, perdón, debe estar inocuo, representa también una protección para la inocuidad global del producto a lo largo de la cadena. Tenemos los residuos. Cuando yo estoy manufacturando alimentos, siempre se producen residuos que yo debo separar de mi línea de producción, que yo debo tener una frecuencia en cuanto a su recolección, que yo debo saber cuáles son los tipos de residuos que estoy generando y que los debo alejar de mi alimento y evitar la proliferación de plagas cuando, digamos, tengo los residuos designados en cierto lugar.
Personal manipulado. El personal manipulado es, digamos, uno de los contaminantes más directos que puede terminar en el alimento. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestras extremidades, que tocamos muchas cosas al mismo tiempo, somos un eje de contaminación para el producto. Las mascotas, independientemente si son, digamos, perros, gatos, si son domésticas o no, representan una contaminación para el producto. Digamos que en este caso puede ser una contaminación química, biológica por las bacterias que pueden tener, los parásitos y contaminantes. Entonces digamos que no es muy usual que las personas manufacturen sus alimentos en espacios abiertos o, digamos, donde sean muy susceptibles a que animales grandes estén alrededor. Pero hoy en día sí pasa lo contrario y es que se acostumbra a que las mascotas o los animales domésticos estén en toda parte y nos acompañen para todo. Pero además de tener presente que tanto ellos como nosotros tenemos cabello, tenemos bacterias que pueden repercutir en el alimento. Las plagas, en el caso de las plagas, digamos que son también uno de los factores más contaminantes, porque las plagas debemos de tener en cuenta que no se exterminan, las plagas siempre se controlan. Entonces ellas van a estar en el lugar de manufactura muy probablemente, pero las debemos de controlar y evitar que éstas contaminen el alimento. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos ellas están en contacto con superficies sucias, con aguas residuales, con tuberías, pues con todo esto, que cuando luego entran a nuestro establecimiento y tienen contacto con no solo el alimento, sino puede ser utensilios, equipos y todo esto, traen todo este material infeccioso con ellas y lo dejan en las superficies, en los equipos y al final pues se contamina el alimento. Polvo y tierra, debemos de garantizar que nuestros establecimientos se encuentren totalmente herméticos, que se encuentren, digamos, de una manera que evite la entrada de polvo, la entrada de tierra, que pueda llegar al final pues, a contaminar el alimento. Entonces, digamos que en el lugar donde nos encontramos debemos de evitar que haya corrientes muy violentas o grandes de aire y polvo. Porque no solo el alimento directamente se va a contaminar, sino que también todas las superficies van a acumular estos materiales particulares. Y los vehículos de transporte. Digamos que hay vehículos pues, que vemos que dice transporte de alimentos. Estos vehículos tienen, digamos, una estructura, una ergonomía distinta y característica para que sea adecuada al transporte de alimentos y se evite su contaminación. Vemos que ellos son totalmente cerrados, que son de superficies blancas, porque el color blanco está muy ligado a la inocuidad. También vemos que en el caso de los que son para transportar alimentos como la carne, la leche, son vehículos que se encuentran herméticos, pues que no dejan, pues que tienen, perdón, aislamiento térmico y que no dejan la transferencia de calor a la parte interna del producto con el fin de que el alimento se conserve más. Bueno, debemos de saber que hay un tipo de contaminación de la cual es la más común, y esta es la contaminación cruzada. Esta contaminación cruzada, hablamos de ello cuando tenemos que un material extraño, una sustancia, pasa a nuestro alimento. Y tenemos que esta contaminación cruzada se puede dar de dos maneras, una forma directa y una forma indirecta. Esta forma directa habla de cuando, por ejemplo, el alimento entra en
contacto, el alimento que está bien, entra en contacto con un alimento que no está bien. O sea, el alimento que está contaminado entra en contacto con un alimento que no estaba contaminado. Por ejemplo, pasa mucho, imaginémonos que vamos a preparar una ensalada con cubitos de pechuga de pollo o algo así. Entonces, adobamos el pollo, lo preparamos, lo cocinamos, lo llevamos a temperaturas seguras de más de 65 grados Celsius. Pero luego lo vamos a mezclar con lechuga, con huevo, con zanahoria y tal. Y digamos que en el caso de la lechuga, no continuamos el proceso o no hicimos un proceso de limpieza y desinfección adecuado. Y resulta que, ¿qué pasa con la lechuga? Que la lechuga se consume cruda, que la lechuga es una verdura que es rastrera, está en contacto con la tierra. Entonces, digamos que es muy susceptible a que esté contaminada. Y fuera de eso, entonces vamos a mezclarla, en este caso, en el ejemplo que les pongo, con el pollo, y al final todo el producto va a estar contaminado. Entonces, se hace muy importante que cada ingrediente por separado esté libre de contaminación y tenga un proceso de limpieza y desinfección adecuado dependiendo del producto que es. Entonces, en el caso del pollo, de cocinarlo y llevarlo a temperaturas seguras. En el caso de la lechuga, de hacer la correcta limpieza y desinfección con un desinfectante a base de compuestos orgánicos o con vinagre o con unas dos o tres gotas de cloro, con todas estas cosas, ¿cierto? Y ahí vamos a garantizar que una vez hagamos nuestro producto, todo esté inocuo. Bueno, entonces, dando continuidad, tenemos una clase de contaminación directa que como les explicaba, y hay otra indirecta. Y esta habla acerca de la transferencia de contaminantes de un alimento a través de otro, pero por utensilios, equipos y superficies. Aquí ya no es que un alimento contamina, uno que no está contaminado, contamina a otro que sí lo está. Aquí es que el equipo, o sea, el molino o el cuchillo, el utensilio, pues, o sea, la superficie, la mesa, la tabla donde yo estoy trabajando es la que está contaminada y la que repercute un riesgo para mi alimento. Entonces, vamos a tener en general, el panorama general, que hay un tipo de contaminación que existe que se llama la cruzada y digamos que es esta transferencia de microorganismos y que esta contaminación cruzada se puede dar de manera directa de un alimento a otro o de manera indirecta a través de superficies, equipos y utensilios. Microorganismos, en cuanto a los microorganismos, como les decía ahorita que les iba a hablar acerca de ellos, los microorganismos, digamos, la mayoría de ellos son benéficos. El ser humano está compuesto cerca de 80% de microorganismos. Habitaron con, digamos, la Tierra antes de nosotros, la habitan en este momento con nosotros y muy probablemente cuando no estemos, ellos sí seguirán estando. Pero ¿qué pasa con los microorganismos? Si bien hay unos benéficos como los mohos, las levaduras, que gracias a ellos tenemos el pan, tenemos el vino, tenemos la cerveza. Hay unos cuantos que son minorías, pero que de todas maneras, aunque sean minorías, se hacen notar, que son los patógenos o alterantes. Digamos que los alterantes no son tan graves porque alteran el producto, pero no causan un daño infeccioso, no son patógenos, ¿cierto? Caso de las levaduras en las naranjas, eh, digamos que, más que todo se ve en las frutas donde aparecen estos tipos de hongos, pero que no tienen una repercusión muy significativa en cuanto a la salud. Sin embargo, están estos otros patógenos, que estos otros microorganismos patógenos sí pueden alterar significativamente el estado de salud. Entonces, dentro de los microorganismos hay varios tipos. Están las bacterias, que las bacterias son aquello que, no sé, pues que escuchamos como
Escuchamos como Clostridium, Salmonella, Listeria, pues estas son las bacterias que pues están en los alimentos y muchas más. También hay otros hongos, que los hongos son como el moho que les da la arepa o la levadura que les digo de la naranja, pues todas estas cosas. Hay unos que son otros microorganismos. Recordemos que los microorganismos pues, son aquellos seres vivos que no podemos ver, que son de tamaño micro, en los que se encuentran los virus. Que los virus, pues ya sabemos como el COVID-19, el virus y muchos otros, pues lo que hacen es que entran a la célula y crean un mecanismo para que ésta trabaje en pro y se reproduzca en pro a la genética que lleva inducida al microorganismo, el virus en este caso. Y tenemos los parásitos, que ya estos sí son un poco más macro, que ya los podemos ver y que se originan a partir de larvas, a partir de huevitos que crecen en la tierra, que crecen en el agua y que una vez encuentran el medio adecuado para crecer por temperatura, oxígeno, humedad, nutrientes y todo eso, se desarrollan. Y crecen, se desarrollan y podemos ver pues como su forma. Hay muchos tipos de parásitos y pueden crecer en muchos lugares, tanto en las tierras como en nuestro organismo, en nuestro intestino, etc. Factores que favorecen el crecimiento de microorganismos. Tenemos los nutrientes, los microorganismos, al igual que el ser humano, digamos que tenemos las mismas necesidades de alimento, en cuanto a ellos principalmente donde hay alimentos con alto contenido de grasa, con alto contenido de proteína, con alto contenido de carbohidratos. Tenemos también el oxígeno, ellos necesitan oxígeno para poder vivir, aunque digamos dentro de los microorganismos hay gran variedad, entonces hay unos que se llaman como facultativos y que crecen en condiciones de anaerobiosis que no necesitan tanto oxígeno. Necesitan temperatura, entonces si bien la mayoría de los microorganismos crecen a temperaturas elevadas, temperaturas bajas como la de refrigeración hacen que ellos no crezcan tanto. Sin embargo, vuelve y juega esta variabilidad y las diferentes especies que existen de microorganismos, porque son muchas, que no faltan los microorganismos que crecen a bajas temperaturas. El tiempo, digamos que ellos necesitan tiempo para su crecimiento y a medida que el tiempo avanza, su crecimiento es de forma exponencial y digamos es muy rápido. Y la humedad. La humedad, ellos necesitan agua, ellos necesitan condiciones húmedas para su crecimiento, digamos, para hacer sus funciones metabólicas de intercambio de alimentos y de intercambio de, sí, principalmente de alimentos con las células, porque ellos están formados por células y este intercambio pues se da a través de medios con alta humedad. En cuanto, vamos a ver, digamos, la temperatura, como uno de los factores más críticos para el crecimiento de microorganismos. Entonces, tenemos temperaturas que, digamos, pueden ser seguras para los alimentos y estas pasan de 60 a 65 grados Celsius en adelante cuando se cocina el alimento, cuando se pasteuriza o se hirve el alimento y temperaturas ya más bajas, temperaturas de lo que conocemos de refrigeración, de congelación, también son temperaturas seguras para los alimentos. La zona de peligro se encuentra entre temperaturas de, en realidad, más o menos 8, 10 hasta 60. Aquí es donde el crecimiento de los microorganismos, la mayoría de los patógenos, pues es exponencial, donde digamos cuentan con todas las condiciones, principalmente de temperatura, para que la velocidad de crecimiento sea mucho más rápida. Entonces, les decía acerca de la cocción se debe garantizar que siempre esté por delante de 60, mínimo 65 grados Celsius para el producto. Aquí garantizamos que todos los microorganismos han muerto, porque no, digamos, la mayoría de ellos. La mayoría de ellos patógenos han muerto porque no resisten este tipo de temperatura. Digamos que sus células no son viables a estas temperaturas.
La temperatura ambiente es la zona de peligro que les decía, debido a que allí se reproducen más rápidamente. Y la refrigeración y congelación vuelven a ser temperaturas seguras, pero debemos de tener al mismo tiempo en cuenta que no son las mismas. Refrigeración digamos que son temperaturas de 0 a 6 grados Celsius, y esto hace que los microorganismos, sus actividades de crecimiento, se retarden y sean un poco más lentas. Su velocidad de crecimiento es lenta. Pero esto no significa que va a mejorar la calidad microbiana del producto, jamás, porque esto depende de la calidad inicial de los ingredientes, de la forma en que fue manufacturado, de las buenas prácticas de manufactura para su proceso de elaboración. Entonces, vemos que si bien la refrigeración retarda el crecimiento microbiano, nunca va a mejorar la calidad higiénica de este, ni a parar la actividad microbiana. Mientras que la congelación, que son temperaturas de 0, menos 18, menos más, puede parar estas actividades de crecimiento microbiano. ¿Qué pasa con la congelación? Que ya la congelación sí puede tener incidencias en la calidad sensorial del alimento. Entonces, cuando congelo la fruta, cuando congelo un producto cárnico, los cristales de agua que se forman son grandes, y estos cristales de agua, digamos, que cortan las paredes o las células, las fibras de las cuales está compuesto mi alimento, y hacen que, digamos, que le aparezcan ciertos lisiviados del alimento, que pierda características de sabor. Por eso cuando algunas frutas las congelamos nos saben un poco más dulce, o un poco menos dulce, perdón. Entonces digamos que se pierden características de sabor, características de textura y características de color y apariencia. Vamos a ver también otro concepto muy importante, que son las enfermedades transmitidas por alimentos, que se conocen como EPTAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Las EPTAs se definen como el síndrome o la ingestión de alimentos y agua que contengan agentes etiológicos en cantidades suficientes que afectan la salud del consumidor. Entonces, una EPTA es cuando yo me enfermé por haber consumido un alimento que estaba contaminado. Entonces, ese daño de estómago, ese vómito, ese mareo que siento como a las 12, 24 horas, y que si bien no dura más de 2 o 3 días, pues efectivamente, muy probablemente fue por una EPTA o un alimento contaminado. Existen varios tipos de EPTAs, entonces están las infecciosas y las intoxicaciones. Las infecciosas, se habla de que una EPTA es infecciosa cuando el alimento está contaminado con el microorganismo. Y una vez yo lo consumo, él me comienza, digamos, comienza a hacer su actividad de crecimiento y todo esto. Y ya el alimento está muy contaminado, y lo que pasa es que yo comienzo a sentir los síntomas de dolor de cabeza, estómago, mareo y todo esto. Y también hay unas intoxicaciones, que en realidad es que si bien el producto está contaminado por el patógeno, por la bacteria, lo que a mí me hace daño son las toxinas que libera la bacteria. Y esas toxinas se encuentran en el producto porque el patógeno está desde hace mucho tiempo en él. Y digamos que estas son las que me alteran, no tanto el microorganismo, sino sus toxinas. ¿Cómo prevenir una EPTA y cómo evitar que nosotros y nuestros consumidores eh, contraigan una EPTA? Entonces, lo importante es limpiar no solo las materias primas, no solo los equipos, sino también los utensilios, las superficies, y limpiar incluso nuestras manos, recordar que somos el manipulador y que somos el principal vehículo de contaminación directo para el alimento. Separar. Es muy importante separar tanto en la recepción de una materia prima, tanto en el almacenamiento, como a la hora de preparar. Entonces, saber que yo debo utilizar una tabla diferente para cortar mis vegetales y una tabla distinta para cortar productos cárnicos.
separar los, digamos, utensilios, los bowls donde yo estoy almacenando mis vegetales y donde almaceno mis productos cárnicos. En cuanto también es importante la cocción de los alimentos, vuelvo, insisto, llevar a temperaturas seguras mayores de 60-65 grados Celsius y un alimento permanece más de una hora por fuera, entonces se hace necesario volver a cocinar este producto porque digamos que, como veíamos ahorita, la temperatura ambiental es la más apta para el crecimiento de microorganismos y enfriar. O sea, si inmediatamente yo no me voy a consumir algo, pues busco la manera de conservarlo, digamos, en condiciones adecuadas. Y para esto la refrigeración. Por último, vamos a ver hábitos higiénicos y medidas de protección del manipulador de alimentos. Entonces, vamos a ver todos esos principios y esas normas básicas de las que les hablaba al principio para la producción de alimentos. En cuanto a hábitos higiénicos, tenemos el bañarse diario. Digamos que esta es una de las prácticas fundamentales porque somos el principal agente de contaminación. Estamos en contacto directo con equipos, utensilios y con los ingredientes de nuestro producto. Digamos que esto tampoco es negociable. El baño diario se hace muy importante. La ropa y el uniforme limpio. La ropa también es esa como obstáculo que está entre el alimento y nosotros y por eso debe estar muy limpia. Se debe evitar el uso de, digamos, ropa con o bata o delantares con manga larga. Digamos que las mangas largas pueden ayudar a que en las mangas se acumulen microorganismos, bacterias, nos contaminemos, etcétera, y luego perjudiquemos el alimento que estamos preparando. Mantener el cabello limpio, corto y bien recogido. Ahorita les hablaba de que el cabello es una contaminación física y a su vez una contaminación biológica y no es, digamos, agradable para el consumidor encontrarse este tipo de materiales extraños en el producto. Procurar el lavado de las manos. El lavado de las manos es algo supremamente importante. Vuelvo y les recuerdo que esas son las extensiones de nuestro cuerpo por el cual se puede ver directamente contaminado el producto. Las uñas cortas y limpias. No deben de tener esmaltes, deben de estar cortas. ¿Por qué? Porque en primer lugar el esmalte se cae y cae al alimento. Deben de estar cortas, ¿por qué? Porque se pueden guardar suciedad o mugre en las uñas que al final contaminan el alimento. Y deben de estar pues totalmente limpias, igual en nuestras manos y en nosotros. La limpieza bucal. Y en cuanto se manufactura alimentos, lo más recomendable es usar tapabocas. Que por esta pandemia que hubo y todo esto, se volvió algo muy común, pero la industria alimentaria debe seguir implementando esto cuando son procesos muy continuos y que, digamos, siempre están en contacto el personal manipulador. Digamos, en procesos muy artesanales también es supremamente cuidadoso. Por ejemplo, si hay personas empacando directamente el producto por periodos muy largos, el uso de tapabocas se hace vital. Lavado de manos, aquí a mí me gusta hacer pues como un énfasis en esta práctica, dado que es una de las más importantes. Si bien trabajamos en una empresa de alimentos o no, el lavado de manos es importante en varias ocasiones a lo largo del día y de la jornada laboral. Entonces, después de ir al baño, después de estornudar, acordémonos pues que nosotros nos llevamos las manos a todas partes de nuestro cuerpo al cambiar de una actividad a otra. Entonces, si yo estaba recepcionando materia prima, yo no me puedo ir con las manos sucias. Digamos que estaba recepcionando, no sé, algún tubérculo, no me puedo ir con las manos sucias a la zona de corte o algo así. Yo voy a hacer una limpieza para poder pasar de una zona a otra. Después de comer, después de manipular, sea un equipo, un utensilio o otro alimento,
después de recoger objetos del suelo, estar en contactos con recipientes de residuos y, como les decía, cambiar de un área a otra. Esto lo deben cumplir no solo yo, que soy la persona que estoy manufacturando mi producto, o los trabajadores de mi empresa, sino los visitantes. Los visitantes también que van a ver nuestra producción o un visitante cualquiera debe de seguir estas normas en cuanto a limpieza, en cuanto a tener el pelo recogido, en cuanto a la higiene personal, en cuanto a tapabocas, eso. Medidas de protección, entonces digamos que son esos recursos los cuales tenemos para evitar que se contaminen los alimentos. Entonces, en primer lugar tenemos la ropa limpia. Esta debe ser de color claro para mantener su limpieza. Digamos que la inocuidad está relacionado con el color blanco. Porque una vez hay una contaminación, hay una suciedad o algo, es más notorio. Digamos, va a estar uno más alerta de que esa persona o nosotros podemos contaminar el alimento muy fácilmente. Considérense cremalleras en lugar de botones. Yo les hablaba de la contaminación física, entonces digamos que los delantares o las batas deben de tener cremalleras y no deben de tener botones para evitar que en algún momento cuando se caiga el botón este pueda repercutir y caer en un equipo y en el alimento, ¿cierto? Sin bolsillos por encima de la cintura. Entonces es importante ver que los bolsillos estén de la cadera para abajo, porque encima de la cintura podemos almacenar lapiceros, papeles, llaves, pues un viaje, cosas que puedan tarde o temprano manipular, caer en la delantal debe estar, digamos, bien ajustado al cuerpo, no debe ser extremadamente ancho. Y el uniforme no se debe usar fuera del lugar de establecimiento, dado que eso representa una contaminación, porque entonces estamos en contacto con el ambiente y eso al final nosotros podemos volver a estar en contacto con el alimento y contaminar. Otras prácticas entonces es acerca de estos, digamos, digamos, implementos que debemos usar, la gorra para evitar la caída de pelo al proceso productivo, el cubrebocas para evitar, digamos, la caída de saliva y material infeccioso. En cuanto a las infecciones, debemos de usar guantes, debemos de usar microporo y encima unos guantes. Saben que en el momento en que estamos usando los guantes, estos se convierten como en una segunda piel. Entonces no significa que yo por tener guantes no voy a dejar de lavar las manos. Por lo contrario, debo siempre lavarme las manos, secarme, incluso lavar los guantes. Algunas prohibiciones que se tienen en los lugares donde se va a manufacturar alimentos para, digamos, se hacen parte de las buenas prácticas de manufactura y que evitan un riesgo de contaminación son el comer o beber frente a masticar el alimento, frente al alimento está prohibido. Fumar o escupir o estornudar está prohibido, digamos que decir, no, no hay forma de controlar un estornudo, entonces uno debe de estornudar, retirarse lo más pronto posible y estornudar en el codo y tratar no, lavarse las manos y tratar pues de que eh, nuestro material genético, la saliva, caiga en el el ingreso de animales al área de producción, se los decía, hoy en día es muy común tener las mascotas cerca de nosotros, pero al igual, ellos, al igual que nosotros, representan una contaminación para el alimento, no solo infecciosa, sino física, tanto el pelo de ellos como el cabello de nosotros. No salir del área de trabajo con el uniforme puesto, como les decía ahorita, pues podemos traer contaminantes del ambiente y evitar secarse las manos en el uniforme. Digamos que la forma correcta de lavarse las manos es secándoselas con servilleta y no en el uniforme. Tocarse o rascarse parte del cuerpo, esto se debe evitar. Si hay que hacerlo, entonces nos debemos de lavar las manos otra vuelta.
Y por último, vamos a ver las entidades competentes para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manejo. Entonces tenemos que hay dos entidades principales que cumplen aquellas todas funciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y la buena fabricación de los alimentos. Entre ellas está el INVIMA. El INVIMA se encarga del procesamiento, por ejemplo, de grandes, medianas y pequeñas empresas. Ellos se encargan de vigilar, controlar y garantizar que todo esté adecuado conforme a la resolución vigente, ¿cierto? 2674 del 2013, que es para la que aplican el sector alimentario. Pero tenemos otra entidad que es la Secretaría de Salud Departamental, que ellas rigen, o digamos, ellas rigen, no, ellas vigilan y controlan todo lo que es el sector, o sea, restaurantes, cafeterías, puestos de comida, etc. Además, hay una entidad, que si bien no es una entidad, pero muchas veces se nos pasa por alto, y no es el INVIMA ni la Secretaría de Salud, sino que es el propio consumidor que está en todo su derecho de verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Él puede hacer una actividad de inspección, vigilancia y control en el lugar del establecimiento donde se están manufacturando los alimentos. Digamos que muchas veces esto pasa desapercibido. De verificar, entonces digamos que estas entidades se encargan principalmente en cuanto a lo que rige las buenas prácticas de manufactura de ver un sinnúmero no solo de prácticas higiénicas y hábitos, sino de, digamos, de estructuras, y entre ellas las estructuras físicas, el personal manipulador de alimentos también, digamos que estas son todas las actividades que ellos vigilan y inspeccionan, las condiciones de proceso y fabricación, los equipos y utensilios, materias primas e insumos, envases, embalajes y operaciones, o sea, que los materiales sean adecuados, que la forma en que se envase sea la adecuada, operaciones de fabricación, transporte, la actuación, pues sí, digamos, se lleven a operaciones adecuadas, temperaturas o condiciones que garanticen que el alimento va a estar seguro, el almacenamiento y el transporte. Y digamos que dentro de lo macro hay principalmente cuatro programas que, digamos, estas entidades siempre vigilan que las empresas tengan, y son condiciones de saneamiento, el abastecimiento de agua potable, control de plagas y el manejo y disposición de residuos sólidos. Entonces, vigila que la calidad del agua sea la adecuada para la producción del proceso manufacturero, perdón, que haya un control sobre las plagas a las cuales puede ser susceptible el alimento, que haya un manejo y disposición de los residuos que se generan dentro de la planta y que haya, digamos, buenas prácticas de manufactura alrededor de todo el proceso productivo. También tenemos lo que es la limpieza, desinfección y las instalaciones sanitarias. Entonces, limpieza, desinfección, que haya programa que cumpla todos los requisitos para una limpieza, desinfección de utensilios, materias primas, digamos, del personal, de los equipos y unas instalaciones sanitarias adecuadas, ¿no? En cuanto a los baños, la zona de los lockers para cambiarnos, en cuanto a la zona donde se debe comer, que esté separada, digamos, de la línea de producción. Y aquí vemos algunos ejemplos de lo que, digamos, estos tipos de entidades verifican siempre. Entonces, por ejemplo, yo les hablaba de la separación de residuos. Entonces, vemos y hay un puesto ecológico donde se depositan los residuos dependiendo de su naturaleza, ¿cierto? ¿Qué es importante ahí? Estos puestos ecológicos, estos puntos ecológicos, haya una recogida de el residuo en cierta frecuencia, entonces todos los días de ahí pasa a un almacenamiento seguro y más grande, ¿cierto? Y que no se acumule ahí el residuo porque esto genera que haya más probabilidad de crecimiento de plagas, de proliferación de plagas.
Se revisa también, por ejemplo, que todo lo que es, y esto está en la resolución, todas las uniones entre las paredes y los techos estén completamente, digamos que no haya como ángulos, estén completamente en la unidad de la pared del techo. Aquí podemos ver esta, se me olvida el nombre, podemos ver que no se encuentra completamente unida la pared con la media caña, por así decirlo, no se encuentra completamente unida con la pared y el suelo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Al estar despegada, puede haber proliferación de plagas, se acumulan estas plagas, y bueno, podemos ver también aquí en esta zona donde, digamos, todas las estructuras, digamos que estas zonas incluso el metro, donde no se permite el ingreso de plagas, el ingreso de corrientes grandes de aire. Lo mismo acá, evitar, pues, digamos, superficies o, digamos, espacios que puedan presentarse anidaciones de plagas. Y esto es muy importante. Debemos de tener siempre eh, lugares para el lavado de manos, sitios ubicados para el lavado de manos en maneras estratégicas, ya antes de el inicio de la línea de producción, eh, en la recepción de la materia prima, fuera de eso debe haber jabón y servilletas y mensajes alusivos al por qué es importante lavar manos y cómo se debe hacer. En esta otra fotografía, pues podemos ver eh, la correcta o el correcto almacenamiento de producto terminado. Podemos ver que está sobre estivas, digamos que el producto está almacenado en cajas, una caja encima de otra que no supere cierta altura, almacenado en estivas para evitar que el alimento esté en contacto con alimentos y está además de limpiar. Digamos que estos son algunos ejemplos importantes que se deben de tener en cuenta. Yo creo que ya damos por terminado y voy a abrir el espacio de preguntas en este momento. Voy a mirar si en el chat hay alguna. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Súper importante esta charla el día de hoy. Nuestros asistentes están súper interesados en lo que nos estás contando. Quiero, muchachos, como hemos hecho todos los jueves de emprendimiento, que de una manera muy organizada levantemos la manito para aprovechar y de esa manera hacer las preguntas para Diana, por favor. ¿Listo? Entonces pueden alzar la manito, yo voy cediendo, por favor, la palabra. Bueno, entonces pues estoy viendo que nadie aquí me está alzando la manito, pero sí hay unas preguntas por el chat. Exacto, entonces Entonces, acá Gloria nos está preguntando, Diana, ¿cuál es la normatividad de BPN y cuáles otras normas complementan el proceso de producción de alimentos? bueno, digamos que la principal norma es la resolución 2674. Esta tiene un capítulo completo que habla acerca de las buenas prácticas de manufactura, tanto para el personal, tanto para las especificaciones físicas de la zona donde se va a producir el alimento. Digamos que la es la más importante. Otras que ayuden a esto es la 3035. Es que la 3075. La 3075 también habla de lo mismo, solo que la 2674 modificó la 3075 en el sentido de que también dio una clasificación para los alimentos en cuanto a su riesgo para la salud pública, pero ellas dos pues se complementan muy bien. Y ya dependiendo de la normatividad que aplique para cada alimentos, pues se debe hacer referencia y uso de ella. Entonces no es lo mismo yo producir un café, producir, no sé, un dulce artesanal, todas esas cosas, digamos que tienen aplicaciones distintas. Y la normatividad varía. Voy a leer la siguiente pregunta, Sara, si te parece.
Ah, bueno, señora, gracias. Dale. Saludos cordiales, mi nombre es César, tengo un proyecto de bebidas derivadas de café, pero no soy ingeniero de alimentos ni algo similar. Mi pregunta es, mediante el SENA, ¿hay algún apoyo, consultoría y acompañamiento de personal titulado para analizar la viabilidad del producto desde la parte de formulación, ya que de manera particular los honorarios son altos para un proyecto que apenas está empezando? Bueno, desde la parte del SENA no tendría la respuesta, César. Pero yo sí. Ok. Sí, si quieres, Diana, qué pena, pues acá yo te interrumpo. Bien, pueda. Bueno, gracias, Diana. Bueno, César, mira, para el proyecto de derivados de café o para cualquier idea de negocio, tú debes de buscar una oficina del SENA, la que te quede más cercana. O en estos, ahorita te voy a buscar el correo de mi compañera para que inicies el proceso. ¿Qué quiero decir con iniciar el proceso? Participes con las charlas de las orientaciones, participes con el proceso de la formulación del plan de negocio y de esa manera ahí sí se analiza el proceso de la viabilidad, si hay viabilidad técnica, económica, financiera, no lo hay o no lo hay, o cuáles son las estrategias a implementar. Entonces, ante ese orden de ideas, César, claro que sí, desde el SENA se te puede brindar ese acompañamiento y voy a buscar ahorita el correo, pues entonces de mi compañera para que inicies toda la ruta de valor y ya te lo coloco en el chat. Muchísimas gracias. Aló, buenos días. Sarita, qué pena, con respecto a eso que le respondiste a César, por ejemplo, lo mío que es producto derivado de pescado, también se puede, es que no he podido como tener ese acompañamiento. Bueno, para todos los proyectos o para todas las personas que van a iniciar el proceso con nosotros con el SENA, acá yo les acabo de colocar el correo de mi compañera, de Catalina, le escriben por favor, le dicen que ustedes van a iniciar un nuevo proyecto de ABC, pues nos cuentan lo mismo que están haciendo, después se les invitan a unas jornadas de orientaciones, luego unos entrenamientos para que de esa manera se logre identificar la viabilidad o no de ese plan de negocio que van a desarrollar. Listo, entonces ahí ya les dejé el correo para que puedan tener toda la información. Muchísimas gracias. Diana, puedes continuar leyendo las otras preguntas, si te parece. Gracias. Pregunta que habla sobre cómo puedo garantizar desde la producción en casa que los envases de vidrio se esterilicen. Entonces, la manera correcta es, digamos, en un recipiente grande, tener los frascos de vidrio, también las tapas, llenarlos de agua, pues sumergirlos y que estos por dentro también queden de agua, queden llenos de agua y hervir el agua. Y hervirlo durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, pues podemos garantizar que está inocuo, pero eso sí, comprende la totalidad del envase, desde la tapa hasta el frasco entero, ¿cierto? Y ya no veo ninguna otra pregunta, pero yo creo que si alguien desea abrir el micrófono, activar el micrófono. No, pero yo diría. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Diana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este Hola, yo entrenamiento por ahí les dejé empresarial. una preguntita. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, yo por ahí dejé una preguntita, pues bueno, se las hago. Es que está en la mitad. Vi una pregunta que dice, perdón, que la resolución 1664, pero... No, es lo último que estoy por Pero allá de cuéntanos, última. ¿cuál es tu pregunta? Cuéntanos. Bueno, mira, lo que pasa es que yo estoy emprendiendo una empresa de mensajería y logística para algunas empresas de alimentos. Quiero saber si a los auxiliares, ya veces conductores, auxiliares de carga y descargue, pues este material ustedes nos lo pueden facilitar y serviría pues válido como el certificado de manipulación de alimentos, ¿o no? En realidad no serviría. O sea, digamos que si dentro de tu empresa o del lugar en el que trabajas, estos tipos de capacitaciones
están, digamos, establecidas para suplir el curso de buenas prácticas de manufactura, sí. Pero digamos que en este momento esta charla no genera certificado ni nada. Tendría que ser que tu empresa, mediante la asistencia, el certificado de asistencia, que tu empresa garantice que al asistir a estas charlas se suple la capacitación de un curso de BPM. Pero de resto no se podría porque pues en este momento como nosotros como entidad INTAL, que es la que está ofreciendo el servicio, perdón, la charla, no genera un certificado de BPM, solo una asistencia en su defecto. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Diana, ahora sí, mil gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Muchas gracias por esta capacitación. A todos nuestros asistentes, mil gracias. No se preocupen que todo el material se los enviaremos a sus correos electrónicos junto al video como estrategia de recordación. Y recuerden que todos los jueves los vamos a estar invitando a diferentes entrenamientos, que esto es súper chévere para que puedan mejorar estas habilidades emprendedoras. Mil gracias para todos y un feliz día. Feliz Un feliz día Gracias, para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.